Buenos días a todos. Gracias de nuevo por asistir a esta segunda capacitación exclusiva para clientes de Propit. Hoy veremos con Susan Arias estrategias de cómo diseñar un plan de marketing. Vamos a dar unos 2 minutos más de margen para que los asistentes que están entrando para que tengan suficiente tiempo. Mientras tanto, lo que hacemos es que os invitamos, como siempre, a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Es muy fácil, solamente tenéis que escanear el código QR que aparece en la presentación. Y nada, en 2 minutos nos volvemos a ver. Muchas gracias. Pues eso, antes de empezar y como sabéis, queremos ser parte activa del crecimiento de nuestros clientes y de ahí que estemos ofreciendo continuamente contenidos y entrenamientos inmobiliarios específicos como este. Simplemente comentaros que en la próxima capacitación será en abril, donde os acercaremos pues, las estrategias para calificar a un comprador. Contamos, como ya he comentado, con la presencia de Susan Arias. Buenos días, un placer saludarte de nuevo. Está ahí. Buenos Como, días, Carmen. muy buenos días. Como dije en la anterior ocasión, Susan es empresaria y entrenadora inmobiliaria que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Os dejo en muy buenas manos y damos comienzo a la segunda capacitación. Susan, dejo de compartir para que tú ya directamente puedas compartir. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que esta sesión de entrenamiento organizada por Propit les pueda aportar mucho para el desarrollo y crecimiento de su carrera inmobiliaria. Las preguntas que tengan, si las pueden ir haciendo ahí en preguntas y respuestas o en Q&A para que puedan tener, y al final vamos a dedicar unos minutos para responder todas las preguntas que tengan, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿Cómo diseñar un plan de marketing? Adiós métodos tradicionales. Yo sé que nos toca revisar. El mundo inmobiliario dio un salto cuántico, dio un salto totalmente revolucionario en la forma de cómo se presta el servicio y cómo comercializamos los inmuebles. Yo sé que venimos un poco acostumbrados a que decimos, bueno, lo monto en una plataforma, le pongo el aviso en ventana o quizá temas de redes sociales es el tema que usamos nosotros tradicionalmente. Pero nos damos cuenta que hay inmuebles que sencillamente por el método tradicional no se comercializan, no se cierran y creo que es por ello la razón que ustedes están acá, que llegaron acá para decir, bueno, ¿cómo aprendo para diseñar un plan de marketing? Y cada propiedad es diferente, independientemente de que la tengas en la misma zona, barrio, sector, conjunto residencial. Cada propiedad tiene una historia, cada propiedad tiene unas ventajas, bondades y beneficios completamente diferentes en los cuales te puedes potencializar para hacer un mejor marketing. Esto significa diseñar diseñar una estrategia, diseñar un plan, pero no solamente que lo diseñes, sino que también lo implementes, ¿ok? Bienvenidos. Mil gracias por estar acá. Bueno, una de las cosas que revisamos son los datos fundamentales de la propiedad. Esas características del inmueble son necesarias claramente, pero tenemos que aprender a dejar de ofrecer propiedades o de comercializar propiedades únicamente por sus características.
Normalmente uno revisa las promociones a las publicaciones de los inmuebles y se encuentra que todos los inmuebles son hermosos, están muy iluminados, están muy bien distribuidos o están muy bien ubicados. Entonces, cuando el cliente encuentra ese tipo de información en todos los sitios, pues puede generar un tema de decir, bueno, todos son así, pero ninguno cuenta con un diferencial respecto al otro. Entonces, sí necesitamos los datos fundamentales de la propiedad, como lo es la ubicación, el área, las dependencias, su estado jurídico, su estado estructural. O sea, para poder arrancar tú una comercialización de un inmueble, tienes que conocer en detalle la información, contrastarla con lo que aparece en la documentación legal, validar que las dependencias que el inmueble efectivamente tiene son las que están en esa documentación legal que tiene la propiedad, y pues también el tema de su estado estructural, cómo está la estructura, cómo es el estado en sí del inmueble, que no podemos comparar un inmueble que tiene 20 años de construido, que no ha sido remodelado absolutamente para nada, con uno que de 20 años que está en su totalidad remodelado, que ha tenido, no sé, arreglos de fachada, que ha tenido cambios de tubería y demás. Entonces hay que tener mucho conocimiento detallado de esas características del inmueble. Bueno, vamos a entrar a revisar el tema de ventajas. Las ventajas es esa característica que tiene el inmueble que sobresale con las demás propiedades que están en ventas similares a la zona. Entonces, la ventaja de una propiedad, para que nosotros podamos empezarlo a determinar y a partir de ahí construir un plan de marketing específico para la propiedad, una ventaja de una propiedad respecto a la otra puede ser la vista, ¿verdad? Una ventaja puede ser respecto a la otra, puede ser que la cocina fue ampliada o que unieron dos habitaciones y quedó una gran habitación, o que eliminaron una habitación pequeña y quedó un gran espacio para el salón comedor. Hay que revisar muy bien ese tema de esas ventajas que sobresalen de esta propiedad que yo voy a comercializar versus las demás que están en comercialización en la zona, en el mismo barrio o sector. ¿Qué ventajas también podemos hablar de áreas comunes? Resulta que tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene gimnasio, tiene una serie de áreas comunes que la diferencian sobre las demás y que le pueden de alguna otra manera o agregar un valor o que se vuelva un potencial para la comercialización y el cierre mucho más rápido. En términos de valor, una cosa es el precio y otra cosa es el valor, ¿no? Por ahí decía Antonio Machado que todo necio confunde precio con valor. Respecto a las características que tiene ese inmueble, y aquí nos podemos encontrar un tema de que hay inmuebles que tengan unos mejores acabados o que fue recientemente remodelado, eso me da a mí un valor agregado, no estoy hablando del precio, para poder resaltar esas características de este inmueble sobre los demás inmuebles que se encuentran similares en la zona. Su estado de conservación, evidentemente, entonces hay que tenerlo ahí. Yo creo que las dos últimas se entrelazan, es decir, el estado de conservación me puede generar un valor agregado, o si no es un estado de conservación, el más óptimo, no ha sido remodelado, hay que hacerle intervenciones para entrarlo a remodelar, se entrelaza con el tema del valor en términos del precio, que pueda convertirse en un precio de oportunidad. ¿Ok? Las bondades, esas sí están directamente relacionadas con la propiedad versus el valor. Entonces, si tengo varias propiedades en la zona o hay varias propiedades en la zona que están en venta y tenemos un inmueble remodelado, vuelvo y digo, la remodelación no tiene que necesariamente subir la totalidad del precio invertido en la remodelación. Eso funciona como en los carros. A los carros les podemos poner rines de lujo, una cantidad de cosas que seguramente lo que va a hacer es que me aísle un poquito del mercado para poderlo comercializar más rápido, me saque del mercado si son remodelaciones que están a muy alto costo y que son demasiado personalizadas, que son demasiado a gusto de la persona que los hizo y no son de alguna otra manera generalizadas. Ese inmueble, y sobre todo en temas de bondades, que hay algo que se nos impregna en el cerebro automáticamente cuando vamos a tomar una decisión de invertir en una propiedad, bien sea para habitarla, si es para habitarla o de inversión, ¿qué seguridad me ofrece esa propiedad? O sea, ¿cómo me ofrece seguridad esa propiedad?
En términos del entorno, puede ser en términos de vigilancia, la seguridad también está en un muy buen estado físico, la propiedad, o sea, no voy a coger la puerta, no sé, de una cocina y no me voy a quedar con ella en la mano, no tiene humedades, lo que también garantiza un tema de seguridad, y funcionamos diferente en la forma de ver la seguridad las mujeres y los hombres. Entonces, las mujeres a nosotros nos da una serie de seguridad mucho más alta, el observar una cocina impecable, que esté en excelente estado, o unos baños. A nosotros nos enfocamos las mujeres mucho en esto, a no ser que ojo que no es la regla y nada está escrito en piedra. A no ser que haya un hombre que sea chef y que le encante el tema de las cocinas y demás. En neuromarketing se dice que cuando uno va a comercializar un inmueble, la cocina debe estar lo más impecable posible, como si uno estuviera haciendo una cena con los mejores invitados, y los baños deberían convertirse en un spa. Es verdad que las mujeres pasamos más tiempo en el baño mientras nos arreglamos, en el baño es que hablamos por teléfono, no solamente por lo que significa el baño para un tema de necesidad de ducha u otras necesidades, sino porque es un espacio que si nosotros lo decoráramos como un spa, nos encantaría estar en él. ¿Cómo me ofrece placer? ¿Cómo me ofrece placer la propiedad? Entonces, en términos de decir, la propiedad, si es una persona que le guste el tema de deportes, o por ejemplo le guste la natación, o le guste un deporte como el squash, y la propiedad en sus áreas comunes tiene estas características, ¿cómo me ofrece placer esa propiedad? O también cómo me ofrece placer si de pronto con una visita con un interesado la propiedad tiene chimenea, yo prendo la chimenea el día que va a ir a ver el interesado la propiedad y coloco 2 copitas de vino para los interesados que van a ver la propiedad. ¿Cómo hago a partir de las bondades que tiene la propiedad que la experiencia del interesado sea real, pueda vivirla ahí en el instante, no solamente que vaya y mire, se le muestre, este es el baño, esta es la alcoba, esta es la cocina, sino cómo hacer para que a través de estas bondades esa persona que va a ver la propiedad viva una total experiencia y se imagine qué pudiera pasar si está viviendo ahí. O si es una persona que le gusta la cocina, y por eso es tan importante ese otro siguiente curso que realizaríamos en abril, de cómo califico un comprador y no llevo a todo el mundo a la propiedad sin estar seguro si le aplicaría o no. Si es una persona que le gusta la cocina, cómo con una mínima inversión adecuo algunos elementos de cocina para que él tenga una experiencia ahí. Creo que debemos saltar ya a este momento de las características de los inmuebles, a ofrecer características, a poder contar historias, a poder hacer que el cliente viva una total experiencia mientras visita la propiedad. Y cómo ofrece confort, que es ese tema, o sea, las tres últimas es el triángulo que está en la mente de una persona en términos de la inversión en bienes raíces. ¿Cómo ofrece esto confort en términos de desplazamiento? En términos para los hombres, aquí no dije nada del tema de los hombres, de decir qué tan fácil es parquear su vehículo en el depósito, qué tan fácil es acceder a las herramientas que deja guardadas en su depósito. No tiene ningún riesgo su vehículo al ser parqueado en el parqueadero, para poder él tener esa seguridad, esa tranquilidad, que es una de las cosas que más revisan los hombres: el tamaño del parqueadero, los muros, a qué distancia están, y son cosas en las que nos podemos basar ahí. ¿Cómo ofrece confort también en términos de la copropiedad o de los vecinos también, de ese entorno en el que está? Bueno, y vamos a ver por último el tema de beneficios, y el tema del beneficio es que gana el comprador con esta propiedad. Va a obtener un retorno, si es un tema de inversión, cuál es esa inversión, cómo es esa inversión proyectada en los próximos 3 a 5 años, va a obtener estatus, términos de exclusividad, o sea, le va a dar un estatus a la persona, se va a sentir que está en un sitio seguro. Voy a poner un ejemplo, en un sitio exclusivo. Yo recuerdo una propiedad que nosotros tuvimos en un edificio en la ciudad de Bogotá, en un barrio Chico Navarra. En el edificio habían 5 apartamentos. 5 apartamentos, y cada apartamento parecía una casa dentro de un edificio. Los apartamentos tenían más o menos 360, 380 metros.
La cuota de administración costaba más de 2 millones de pesos. Hablándolo en dólares, pudieran ser $400, solo la cuota de administración mensual. Pero hay personas que están dispuestas a pagar eso para no estar en una comunidad tan grande, están en un círculo cerrado y supremamente exclusivo. Entonces, a veces lo que podemos ver en contra como una dificultad de la propiedad, una debilidad de la propiedad, ¿cómo lo puedo convertir en una oportunidad, en un beneficio que yo pueda trasladar al cliente para que lo vea en términos de beneficio? ¿Ok? Hay una oferta atractiva, hay un tema de oportunidad en la inversión de este inmueble, bien sea porque hay una necesidad de venta, hay una necesidad de cancelar una deuda, pero hay una oferta atractiva. ¿Qué ganancia puede tener el cliente? Si yo mido el histórico de cómo se ha valorizado en la zona, que fue el entrenamiento pasado, cómo se ha valorizado en la zona las propiedades, cómo han aumentado su valor, qué ha pasado en la zona, y no solamente en términos de la propiedad. Resulta que está proyectada una obra que le dé valor al entorno, un centro comercial, a futuro empezarle a dar valor al entorno y que también, pues, por ende, empiece a darle ganancia a la propiedad y también un beneficio en términos de tiempo. ¿Cómo pudiera ahorrar tiempo la persona si invierte en esta propiedad? ¿En qué sentido? En que está lista para habitar o que está lista para ser arrendada. Ya no necesita ningún tipo de intervención, arreglo, adecuación, sino que está en perfecto estado y se va a ahorrar tiempo si quiere habitarla inmediatamente o en un tiempo promedio de 30 días, o se va, o porque la propiedad actualmente no tiene ninguna hipoteca o ningún crédito hipotecario, entonces el proceso puede ser mucho más rápido. Entonces tenemos que identificar cuál es la diferencia entre las características, las ventajas, las bondades y los beneficios para nosotros a partir de aquí poder empezar a construir ese plan de marketing de la propiedad, ¿ok? Vamos a revisar el DOFA del inmueble. Yo ahorita les hablaba, bueno, debilidad de una propiedad, que la administración sea más de $500, un ejemplo, o 2 millones de pesos, hablando en pesos colombianos. Pero lo primero que yo debo hacer es sacar la lista de todas las fortalezas que tiene esa propiedad, porque seguramente, como lo veíamos en la sesión pasada, si yo soy un experto y un especialista en la zona donde me estoy o en un nicho de mercado específico, yo voy a poder reconocer las demás propiedades, tengo los datos y características de las demás propiedades, y la que yo estoy comercializando, puedo hacer todo un listado de sus fortalezas. También puedo sacar sus debilidades, pero en el ejercicio que nosotros hemos hecho en la vida real, las debilidades terminan siendo mínimas respecto al tema de las fortalezas. También depende el lente mental con el que lo mires. Entonces, si una debilidad es esa, la cuota de administración, ¿cómo convierto esa debilidad en una fortaleza? En términos de exclusividad, en términos de estatus, en términos de no tener que realizar una asamblea de copropietarios con 60, 70 propietarios, en las que las asambleas de copropietarios pueden durar a veces hasta 6, 7, 8 horas por el número de personas que no logran llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son las oportunidades? Las dos primeras son características de la propiedad. Las dos últimas, que son las oportunidades y las amenazas, hacen parte del entorno. ¿Qué oportunidad tiene la propiedad? Se puede ver como oportunidad o como amenaza también con el lente mental con el que lo miremos. Hay personas que ven unas cosas como oportunidades y otras que esas mismas cosas que ven como oportunidades se ven como amenazas. Que van a desarrollar un edificio nuevo a una cuadra, un ejemplo. La persona lo puede ver como amenaza porque mientras que se construye el edificio, la tierra, el ruido, lo que implica una construcción. Pero si lo podemos mandar a un más largo plazo, hay un edificio que le va a cambiar la cara a la cuadra o a esa calle de alguna otra forma, porque seguramente ahí habían dos casas muy viejas o dos casas muy deterioradas. Entonces también debes hacer ese listado de oportunidades y amenazas con las que se tiene la propiedad, porque a partir de aquí tú vas a estar listo para manejar todas las objeciones que te coloque el cliente respecto a cuando ve la propiedad. Entonces, si te va a decir, ay, pero es que la administración es muy costosa. Sí, pero usted
cuando tiene una asamblea de copropietarios o de pronto cuando vive en un edificio, cuánto tiempo le tocaría esperar de pronto un ascensor, ejemplo, ¿ok? O tiene una asamblea de copropietarios, ¿cómo ha sido su experiencia en las asambleas de copropietarios si las ha tenido? Aquí va a ser supremamente sencillo. Yo siempre lo digo, el tiempo es vida, el dinero es papel. Y a veces no le damos ese valor que tenemos al tiempo. Y una de las cosas que más valora hoy en día las personas es cómo puedo ahorrar el mayor tiempo posible. Entonces, si tenemos este listado listo del DOFA de nuestro inmueble, que vamos a iniciar esa conversación, podemos tener un mayor dominio, mejor dominio sobre las objeciones que se nos puedan estar presentando durante el proceso cuando estamos atendiendo interesados o efectivamente compradores calificados. ¿Ok? Después de que yo ya hago esto con la propiedad y tengo esta información de la propiedad, ¿ok? Vamos a empezar a diseñar el perfil del comprador. Trayendo un poco la canción de Shakira es, el comprador de un Rolex puede comprar un Casio, pero seguramente el que está en algún momento de su etapa de su vida, en este momento, quien pueda comprar un Casio, seguramente no vaya a poder comprar un Rolex. ¿Con esto a qué me refiero? No todas las propiedades aplican para todo el mundo de personas. Y nosotros cuando nos vamos a los métodos tradicionales, estamos lanzando la información a un nicho de mercado gigante. ¿Cómo yo puedo empezar a cerrar ese nicho de mercado? Diseñando el perfil del comprador y dirigiéndome más efectivamente a las personas que pueden aplicar a este tipo de propiedad, ¿ok? Lo primero que tengo que definir son los gustos e intereses de esas personas. Yo aquí voy a traer un ejemplo de un plan de marketing que hicimos para una propiedad ubicada en la ciudad de Bogotá. Entonces, lo primero que tengo que definir son los gustos e intereses de esa persona. Ahí arrancamos. ¿Qué le gustaría a esa persona si viviera acá? Y para eso también es importante la observación que yo hago de la zona o nicho de mercado donde me especializo. Si yo estoy haciendo un trabajo muy juicioso de zona, yo empiezo a observar quiénes son los residentes de esa zona, cómo se conforman, si tienen niños pequeños, grandes, si no hay niños. De hecho, pues hay una ciudad en la que yo también trabajo y hay un edificio que encontrar niños no es un común. Si pueden haber 3 o 4 niños en un edificio de 150 apartamentos o en un conjunto de 150 no es un común denominador. Entonces ahí es donde empiezas a revisar cuáles son los gustos e intereses de esas personas. Entonces podemos encontrar personas que les guste vivir en un piso alto, estamos hablando de un apartamento en un piso 16, que su sitio de trabajo o estudio de sus hijos sea cerca, esté cercano, que les guste disfrutar de las áreas comunes, tiene piscina, tiene terraza, tiene barbecue, tiene gimnasio, tiene cancha múltiple, tiene squash. Entonces, porque a veces decimos, no, es que tiene piscina y eso es pero pues hay personas que no usan ni les gusta ese tipo de actividades. Entonces, que les guste disfrutar de las áreas comunes que tiene el edificio, que les guste ver los atardeceres de la ciudad, porque por su ubicación y altura se puede ver perfectamente el atardecer de la ciudad, pero para eso pues tienes que estar parado en el inmueble, tienes que conocer cómo funciona el inmueble en la mañana, al mediodía y en la tarde, que la ubicación a instituciones médicas cercanas les resulte favorable, es una zona donde no hay pegadito, pero sí por lo menos a 15 o 20 minutos están los principales consultorios, las principales clínicas, que les guste disfrutar de su familia o amigos cuando hace una reunión porque tiene la cocina abierta. Entonces, eso integra al anfitrión con sus invitados y que sus hijos disfruten las áreas del conjunto que son para jóvenes o para niños. ¿Ok? Los estados civiles, entonces estamos hablando de un apartamento que tiene 3 alcobas, ahí sí me enfoco en las características. Entonces, de acuerdo a esa revisión que hacemos, cuando yo estoy haciendo el análisis de mi zona, yo empiezo a mirar qué tipología de cliente hay en mi zona o en la zona donde yo estoy comercializando la propiedad. Pueden ser personas casadas o separadas con 1 o con 2 hijos, o personas que no tengan hijos, pero que vivan con sus padres adultos mayores, que ya se hayan hecho cargo de sus padres adultos mayores
y que los quieran tener cerca. Y este fue un fenómeno que después de la pandemia empezó a surgir. Por eso es que hay que ir revisando el comportamiento del consumidor a medida que vamos teniendo cambios dentro de nuestro sector. ¿Ok? La composición familiar, padres e hijos, niños, porque se ve mucho niño dentro de esa comunidad. Una de las cosas que preguntan los compradores es, y acá hay muchos niños cuando tienen niños pequeños para que sus hijos se puedan relacionar, para que tengan cómo relacionarse. O adolescentes hasta los 16 años. No encontrábamos en esa misma zona que existieran, ya habían personas que después de esta o ya estaban independientes o estaban en otra lado estudiando, entonces encontrábamos que el común denominador era más o menos hasta 16 años todavía en colegio las personas que vivían ahí, o también veíamos que también habían adultos mayores. ¿Qué profesión o actividad pueden ser? Yo ahí tengo que tener muy claro cuál es el entorno de la zona y si soy tan experto y hago también la debida calificación al vendedor cuando estoy en esa primera entrevista con el vendedor me puede contar quién vive, porque está ahí, está dentro del proceso. Si lo está comprando por primera vez y ni siquiera lo ha habitado, pero pues hay información que también se recibe o de la copropiedad o de la conserjería que dicen, bueno, acá viven ciertos tipos de personas, pero por la ubicación de la propiedad no solamente tenemos consultorios y clínicas cerca, sino que también hay una serie de colegios muy importantes y de universidades muy importantes en la zona. Entonces, hoy en día la gente está buscando más calidad de vida, no tener un tema de desplazamientos muy largos, que sean 4 horas diarias de desplazamiento. Estoy hablando en una ciudad específica como lo es Bogotá. Seguramente en otras ciudades o en otros países las condiciones de movilidad sean diferentes. Pero entonces rectores de colegio o universidades pueden ser también arquitectos o ingenieros. ¿Por qué? Porque la zona está en pleno proceso de desarrollo de construcciones nuevas también. Profesionales vinculados con el distrito, porque hay mucha institución gubernamental también en la zona. Médicos o especialistas, ya saben, porque lo habíamos dicho con el tema de los consultorios, clínicas, y hay una zona que más o menos como a 20 minutos de la zona caminando, se encuentran muchísimas empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas ubicadas cerca de la zona. Entonces ahí es cuando yo ya de acuerdo puedo empezar a cerrar el nicho. Por la ubicación también pueden ser personas que trabajen en municipios que hacia una de las salidas del punto cardinal de la ciudad, pero aquí doy un ejemplo del nicho de alguna otra forma, o un inversionista que lo quiera para rentar si el análisis que hago de la renta resulta atractivo para un inversionista. ¿Ok? Rango de edad, ¿de dónde se define? De lo que se observa en la comunidad. Desde los 35 años hasta los 50 es lo que se ha venido observando en esa zona, que son los residentes de ese condominio específicamente, y desde los 35 porque ya hay personas que están empezando a construir su independencia. De hecho, pudiera ser antes si es para arriendo, porque los que son jóvenes, estoy hablando aquí en el caso de venta, los que son jóvenes inician un primer proceso en arrendamiento y podía ser antes de decir, listo, me voy a ir a estudiar al norte de la ciudad o voy a ir a estudiar, no sé, en la sabana de Bogotá, que quedan otras universidades, pues voy a buscar un punto equidistante para poder yo llegar a esa otro municipio aledaño. Si es para arriendos, también hay una composición diferente acá, pero hay que revisar y sobre todo porque esto está alineado también con el nivel de ingresos, ¿ok? Esto es sacado pues de un tema de amortización de un banco en Colombia, pero habrá que aterrizarse en cada uno de sus países cómo funciona y cuáles son las tasas de interés y cómo funciona para yo poder determinar cuáles son los ingresos familiares que pueda tener un interesado para poder adquirir la propiedad en compra. Aquí estamos hablando de 320 millones de pesos colombianos. Con la persona en Colombia, si es con crédito hipotecario, debe tener mínimo el 30%. Hay casos en que puede aplicar hasta
el 80%, pero si es con financiación a través de un leasing habitacional puede ser hasta el 80 o 90 lo que deba tener de recursos disponibles. Pero obviamente a mayor valor de financiación, mayor ingresos requeridos son necesarios. Entonces, el valor a financiar en este caso se tendría que tener el 30%, el valor a financiar serían 224 millones. Si lo mando a 240 meses, la financiación tendría una cuota con intereses aproximada y proyectada de 2.667.000. Acá en Colombia, y vuelvo y digo, hay que revisar cómo funciona en cada uno de sus países. Acá en Colombia se dice que la cuota del crédito hipotecario no debe exceder el 30% del total de los ingresos. Entonces aquí ya me calcula que los ingresos son aproximadamente 8.900.000, no de la persona. Los ingresos que se demuestran son familiares. Entonces, en este orden de ideas, yo ya me enfoco en revisar personas que estén ganando aproximadamente 4 millones y medio de pesos colombianos. En dólares estoy hablando más o menos de 800 a 1.000 dólares mensuales para que puedan aplicar, si es el caso de financiación, a esta propiedad, y yo también vaya cerrando en decir, listo, ¿dónde encuentro personas que ganen entre 4 millones y 4 millones y medio de pesos colombianos? Ya harán el ejercicio con su ciudad, con su moneda, con su tipo de financiación, para que puedan comprar esta propiedad. ¿Dónde lo encuentro? Personas que tengan estos gustos e intereses de estas profesiones, ¿ok? De este tipo de profesión y de este nivel de ingresos. Hay docentes, dependiendo del colegio, dependiendo de la institución educativa y dependiendo de la universidad, que pueden tener este nivel de ingresos, ¿ok? Entonces pueden ser en los colegios y universidades de la zona, en las asociaciones de arquitectos o ingenieros, porque como les decía, hay mucho desarrollo nuevo en la zona, en las instituciones del distrito cercanas a las zonas, en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios médicos de la zona. Un médico especialista puede generar o que está iniciando el proceso de especialización estos ingresos. Los gerentes o directivos de las pequeñas y medianas empresas de la zona, y nunca olvidar el tema de colaboración. También mis colegas inmobiliarios pueden conocer un comprador que se adapte a este tipo de perfil y que pueda estar interesado en esta propiedad. ¿Okay? Entonces, aquí defino las actividades que voy a realizar. Aquí pues coloqué algunas, pero debo definirlas y debo definir también el presupuesto que cada una de esas actividades me va a llevar en la inversión. ¿Listo? Entonces, fotografías profesionales, a no ser, yo siempre digo, yo como fotógrafa soy excelente inmobiliaria porque de fotógrafa no tengo nada. Así mi celular tenga la mega cámara, los megapíxeles, la mega iluminación, el ISO, no tengo el dominio. Pero si tú lo tienes y has desarrollado una habilidad en esa, pues entonces tú las tomas. Toma de fotografías profesionales. Si tengo que contratar a una persona que sea experta en el tema, ¿cuánto me vale? Toma de video profesional. Hoy en día mueven mucho los videos, y esos videos que van con el recorrido, que es muy rápido recorriendo pues toda la propiedad. Ese video no puede ser más de 1 minuto. Ya está absolutamente comprobado que la gente con más de 60 segundos en un video, donde se esté viendo, le da next, el siguiente, y que se arranque por lo que más pueda impactar de la propiedad, ¿ok? La publicación en el portal Propit. Entonces, diseño de piezas publicitarias digitales. ¿Por qué? Yo aquí ya no estoy apuntando a un mercado de alguna otra manera muy masivo, al que se lo ofrezco a todo el mundo, pero no todo el mundo aplica, porque o no le aprobaron el crédito, primero tiene que vender para poder comprar, o porque no tiene los recursos necesarios, y sobre todo para que aquí optimicemos tiempo en hacer las visitas con aquellas personas que sí aplicarían. Entonces puedo generar un diseño de piezas publicitarias digitales porque dentro de mi recorrido, dentro de mi histórico, en la carrera de bienes raíces he construido una base de datos, no sé, de 2.000 personas, de 5.000 personas, de 1.000 o de 500, dependiendo el recorrido que lleves, la experiencia que lleves,
todo contacto debe estar ingresado en un CRM. Adquiera tu servicio o no lo adquiera. Por eso es que ciertas organizaciones tienen tan valioso el tema de los contactos que venden bases de datos a precios muy costosos. Entonces, tú, cada contacto que hagas, cada interesado, cada nuevo lead que tengas, ingrésalo a un CRM, ingrésalo o construye tu base de datos. Entonces, ¿por qué el tema de diseño de piezas publicitarias digitales? Si manejas herramientas de diseño, como hoy lo puede ser Canva, y te has entrenado en ello, tú puedes diseñar las piezas. Si no lo sabes, pues sí vas a tener que tener una persona que te apoye en el tema o te enseñe en el tema. Impresas. Yo todavía le creo mucho al tema impreso, aunque sé que estamos en una era de digitalización, pero dependiendo de la zona del nicho de mercado a la persona que le gusta recibir una información, mirarla, poderla palpar. Todavía tenemos personas que no acceden a la tecnología, pero que son inversionistas o que pueden estar invirtiendo o comprando en bienes raíces. Entonces ahí, y sobre todo que ahí hay una manera en que pueda el consumidor pueda palpar tu servicio. Y las piezas publicitarias impresas se vuelven en una estrategia que rebota en captación de propiedades. Porque como normalmente no se ve o no se hace, y la gente ve ahí la propiedad con las fotos, con sus características, contando una historia, cómo esa propiedad te puede cambiar a ti la vida. Por eso es que también en la construcción nueva los brochures son tan importantes. Entonces, va a haber alguien que diga, yo quisiera que hicieran esto con mi propiedad. Voy a contactar a este asesor que hizo este diseño, que se está esforzando en manejar este tipo de herramientas. Obviamente tienes que revisar cada una de las actividades, qué tanto resultado. El tema impreso rebota un poco de tiempo, un poco después, no es tan inmediato, de alguna otra manera con los interesados. O en los ascensores, hay ascensores en los edificios que tienen pues un tema de publicidad, de cartelera, hay algunos que los cobran, o la cartelera del conjunto residencial, o la cartelera del edificio, solicitas autorización para colocar ahí la pieza publicitaria impresa. Realizar la base de datos de colegios y universidades de la zona, realizarla seguramente no me lleve inversión en tiempo, pero sí me la va a llevar en dinero. Y si tú tienes claro cuánto vale tu hora de trabajo, pues vas a poder incluir en ese presupuesto cuál es tu inversión en hora de trabajo. Realizar las bases de datos, me voy a devolver acá. Ay, perdón. Esto se me fue, sorry, perdón. Disculpen. No sé por qué me llevó al final. Ya la vuelvo a cargar. Listo. Realizar la base de datos de los colegios y universidades de la zona. Realizar la base de datos de asociaciones de arquitectos e ingenieros. Y yo te diría que coge mínimo 20 de cada uno. O sea, arranca con 20 de cada uno. Que esa base de datos, si tú tienes 2, 3 propiedades en la zona, te va a poder servir para el resto de captaciones. Si eres un especialista de zona, claramente. Te va a poder servir para más adelante seguir comercializando los eventos. Clínicas, hospitales, consultorios, médicos de la zona, empresas pymes de la zona, empiezas a construir una base de datos, nombre de la empresa, nombre de la institución, nombre de la agremiación, nombre del colegio, dirección, teléfono. Va a ser el primer trabajo que vas a empezar a realizar en construir, de decir 20 de cada uno. 20 colegas inmobiliarios que también manejen propiedades en la zona, porque si tienen un cliente para una propiedad que ellos tengan, pues aprovechen y también ofrezcan la mía. Cuando hablamos de trabajo en comunidad, trabajo colaborativo, trabajo contributivo. Yo siempre digo que prefiero el 50% de algo que el 100% de nada. ¿Ok? Ya una vez tienes esas actividades o esas bases de datos, ahora vas a empezar pues a contactar. La tasa de efectividad, tienes que ser persistente y juicioso con el proceso mientras que te posicionas y te das a conocer y decir, miren, yo manejo esta zona, tengo una serie de propiedades que me gustaría promover dentro de su colegio, dentro de su universidad, dentro de su asociación. No sé si ustedes tengan un boletín, un comunicado que envíen mensual.
si yo pueda pautar ahí y cuánto costaría, o por ejemplo, los colegios y las universidades cuando hacen eventos, colegios, días de la familia, cuando tienen algún torneo, de decir, venga, que aquí puede también poner un stand, la inversión del stand de estos 2 días vale tanto, es sábado y domingo porque hay un evento, y no solamente me sirve tengo para entrar en contacto con las personas, sino también para tener una posibilidad de una base, de ampliar esa base de datos y poder tener clientes que también estén interesados en vender o arrendar una propiedad. Y una vez tú vas haciendo eso, debes correr la actividad, el presupuesto y cuándo vas a ejecutar cada actividad. No debería 30 días el que ejecutes esas actividades si la intención es cerrar esa propiedad e ir en búsqueda de ese comprador específico. Entonces ya vas a ir a revisar de decir, listo, puedo enviar mailings, un tema de correos electrónicos masivos donde subo la base de datos y se puede hacer llegar el tema de mailings. ¿Cuál es el porcentaje de apertura? En nuestra experiencia ha sido el 10 o el 15%. Pero también nos hemos encontrado cuando entramos directamente a esas instituciones, a esos colegios, encontramos muy fácil, no porque el comprador esté ahí dentro, sino porque alguien que está, por ejemplo, en el colegio, que nos ha pasado mucho, un docente o un padre de familia de ese colegio dice, yo tengo un amigo que está buscando acá, que está queriendo venirse a vivir acá, porque ahora su hijo entró a estudiar acá, pero resulta que él vive, no sé, al otro extremo de la ciudad y se quieren venir a vivir acá. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a dar un paso para ir en busca del comprador y no sentarnos a esperar que el aviso en ventana, que la plataforma o que algo nos lo traiga. ¿Ok? Todos los leads que nos ingresan los debemos contactar. Y lo otro es dentro de esa misma comunidad, dentro de ese mismo conjunto residencial, puedes hacer un open house, lo que se conoce como una casa abierta e invitar a los mismos residentes de esa zona a ese open house. Entonces, cuando tienes esa serie de actividades, te das a conocer la propiedad. ¿Qué hace en Estados Unidos un agente inmobiliario apenas recibe un listado? Le manda un correo electrónico a todos sus clientes y les dice, mira, acabo de recibir un nuevo listing, es esta propiedad, avísame si la quieres ver. El próximo sábado vamos a tener café, galletas o un barbecue para poder mostrar la propiedad. Por algo es que ellos terminan siendo tan efectivos y se les acorta el tiempo de la comercialización de los inmuebles porque salen de lo tradicional y dan un paso pues hacia diseñar y estructurar un muy buen análisis comparativo de mercado. ¿Okay? Realizar las bases de datos, entonces ya depende de lo que hayas diseñado, piezas publicitarias impresas o digitales, las puedes hacer llegar. Mira, puedo poner en la carterera del colegio, la universidad, la propiedad, o sea, un flyer de la propiedad ya impreso, lo puedo colocar ahí. Tienes que ver porque cada una tiene formas diferentes de poder comercializar la propiedad, ¿ok? Esto era, yo creo que apenas para tener la ronda de minutos de preguntas y respuestas dentro de la sesión. Carmen, no sé si tengamos preguntas. Voy a terminar aquí de Aquí vuelvo. compartir. Muchas gracias, Susan, por toda la explicación. Y sí, cierto, veamos seguramente que ahora surgen bastantes preguntas y que también eso genera más diálogo y más insights que nos puedas dar. Así que vamos a ver las preguntas. Dice Ever, buen día, en ese orden de ideas, un portal inmobiliario es una avioneta volanteando. ¿Cómo perfila el portal? Quizás... Yo creo que más que el portal perfile, porque pues yo uso también los portales, o sea, yo uso los portales inmobiliarios más que el portal perfile, tú tienes que colocar la mejor información posible para aquellas personas que sí buscan por portal o que le recomiendan a alguien que por favor entre a los portales y le saquen un listado de propiedades, porque yo, por ejemplo, soy una de esas, yo le digo a un tercero, mira, estoy buscando una propiedad así, así, para mí, estas son las características. Yo creo que hay una responsabilidad gigante entre nosotros los agentes inmobiliarios. Yo ahorita que estoy levantando un estudio de mercado gigante de las ciudades donde yo opero, te colocan un barrio, pero la ubicación en el mapa es otra.
Me he encontrado con con una misma propiedad publicada más de 10 veces por personas diferentes, con datos diferentes, con información diferente. Entre tú más claro, entre tú más clara y correcta tengas la información, la responsabilidad de la información del portal es de quien la ingresa, más no del portal inmobiliario, ¿ok? Vas a poder cerrar ese lead de interesados que realmente pueden llegar a ti. También pasa, hay gente que juega y mete y dice, pone nombres ABCD, número de teléfono 1, 2, 3, 4, 5, pues ya lo revisas. Hay una tasa ahí en todo, tanto en campañas publicitarias, si vas a lanzar una campaña publicitaria en marketing digital, que ya para eso es otro tema y otra experticia. Ya no utilizas las redes sociales para poner fotos y videos, sino que diseñas una campaña publicitaria con una segmentación adecuada y te van a llegar contactos que no son ciertos, que no son reales. La responsabilidad de la información de los portales, de los CRMs, de los MLS es nuestra. De las fotos, si tus fotos no son las adecuadas, si tus fotos no son en el cuadrado, sino de pronto solo fotos verticales, va a desconectar al cliente automáticamente de la consulta o dejar un link en la propiedad. Entonces, hay que estar visibles en los portales. Yo uso portales y yo manejo portales, pero hay ciertos tipos de propiedades que tengo que hacer acciones diferentes para poder ir a encontrar al comprador, ¿ok? Seguimos con Espero otra haberla respondido. pregunta. Está ahí. Para tener el plan de comercialización ligado, ¿aconsejas escribirlo o usar una herramienta para organizarlo? Yo utilizo Excel, o sea, yo monto una plantilla sobre Excel. Esto que yo les acabo de presentar, yo lo monto en una plantilla sobre Excel y al final hay un cronograma de actividades con unas fechas y se marca, pues lo tengo marcado en colores cuando debo hacer esa actividad y al final hay una casilla que dice evaluación y seguimiento a resultados. Y ahí se va anotando para la siguiente semana o corriges o mejoras o cambias, ¿ok? O cambias en la metodología que estás haciendo de acuerdo al resultado que tenga, pero para mí en este momento yo puedo utilizar Excel como para cada propiedad le diseñamos un plan de marketing. Otra pregunta, también de asistente anónimo. ¿Cuándo y cómo podemos calificar una base de datos como buena? Tú eres el único que la puede calificar dependiendo de esos leads que genera. Yo no compro bases de datos, yo nunca compro bases de datos. Todo contacto que llega a nosotros va incluido en una base de datos, nombre, correo electrónico y teléfono. Ya después, si logramos un contacto con ese lead, y tenemos comunicación y ya hay más apertura, entonces sabemos si es casado, si tiene hijos, qué edad tiene, dónde trabaja y entonces ahí vamos alimentando la base de datos. Tú eres el único que puede decir cómo está tu base de datos en términos de que si es real, si la construyes tú, si la compras, tienes un margen de error alto. Otra pregunta de Jonathan. ¿Qué opinas de la especialización de zona en tus palabras? Para mí es la mejor estrategia para poderse volver un experto y una autoridad. Jenny comenta, ¿qué tan efectivo es el volanteo en la zona del inmueble? ¿Es mejor para ciertos inmuebles? Lo tendrás que determinar, o sea, si tú tienes un histórico de los cierres que tú has hecho de alguna otra forma y tú mides, los clientes se están enterando más por el aviso en ventana o por el portal inmobiliario o se están enterando más por un tema de campañas publicitarias pagas o se enteraron porque encontraron la información impresa en mi propiedad en algún lado, lo tendrás que revisar. Para mí sí. Seguramente sí termina siendo necesario, sobre todo, esto lo hablo por Colombia, pero sé que muchas veces lo que pasa en Colombia pasa en Latinoamérica, porque he hablado con varios países de Latinoamérica. Las personas tienen tiempo para visitar las propiedades los fines de semana. Tú tienes un aviso en ventana y no contestan porque las inmobiliarias no abren los fines de semana seguramente. Tú como agente puedes estar dentro de la zona un sábado, un domingo, en la ciclovía, en un parque, dándote a conocer y decir, hay gente que pasa y ve los inmuebles y dice, no, es que llamo y no me contestan. Tú puedes decir, yo tengo otra propiedad aquí en esta zona, si gustas puedes venir a verla, es esta, ¿te sirve? Y más allá también generas un posicionamiento personal.
que cuando esas personas que reciben la información ven que tú estás trabajando, que estás presente en la zona físicamente, van a decir, yo quiero trabajar con ella porque la he visto cómo trabaja para otras propiedades. Bueno. Roraima Ramos, ¿qué recomendaciones para vender propiedades de más de 20 años, ubicación interior y o segundo piso? Mira, yo creo que todas las propiedades tienen su comprador. Si es de más de 20 años, pero está de acuerdo al precio del mercado, porque hay una mano invisible que controla los precios que se llama mercado, así sea vista interior y segundo piso, la puedes cerrar. Hay tres condiciones y es precio, precio y precio, digo yo, de acuerdo a las condiciones del mercado y al estado de la propiedad. Yo cuento una historia, yo antes tenía un tema en mi mente que era los apartamentos en primer piso son fríos, oscuros, eso nadie lo va a querer comprar. Era mi percepción de acuerdo a mis gustos y de acuerdo a mis intereses. Y resulta que hasta que me llegó un médico cirujano que operaba toda la noche y su primer piso completamente oscuro era perfecto para él en el día poder dormir como si estuviera en la noche. Entonces hay que tener cuidado con esas percepciones personales o gustos personales, sino cómo encuentro ventajas, bondades y beneficios que sopesen los 20 años, el interior y bueno, lo otro que me acabas de decir. Y Bien, segundo piso. gracias. Otra pregunta dice aquí, excelente charla, Susana. ¿Qué podemos hacer con una propiedad que aunque está en buen estado, son más las debilidades? Ejemplo, ubicación comercial, valor de administración y tráfico. ¿Qué fortalezas? Gracias. Mira, en ese caso, pues yo tendría que conocer en detalle el tema de la propiedad. Lo que yo sí te puedo decir es que cuando estamos en la foto no nos vemos en la foto. Es lo único que yo te puedo decir. Entonces, fíjate el ejemplo que yo acabo de poner. Yo, de acuerdo a mis gustos, a mis intereses, solamente veía debilidades en una propiedad. De pronto ahí sí es necesario un colega, otros ojos que seguramente puedan ver lo que nosotros no estamos viendo y en lo que nos enfocamos. Nosotros nos enfocamos en la mancha, en lo viejo, seguramente haya personas, yo siempre tengo un arquitecto dentro del staff de alianza para decirle, mírame cuál es todo el potencial que tiene esto. De hecho, hazme un diseño y con eso yo trabajo y si sale el comprador, yo te recomiendo a ti como primera opción porque hiciste este diseño. Nos toca tener varios ojos. Tenemos puntos ciegos, como los carros, entonces nos toca ahí tener colaboración. Hay otra de Nidia que dice, buen día, tengo una inquietud. La página Propit nos puede ofrecer un paquete donde ustedes puedan mejorar las publicaciones que hacemos. Preferimos en este caso preguntas relacionadas con Propit, relacionadas con los paquetes o servicios en general. Si lo podéis hacer con vuestros agentes comerciales sería estupendo y así no sacamos el foco de esta, digamos, de esta charla. Pues eso, Nidia, te recomiendo por favor que entres en contacto con nuestros comerciales y ellos te explicarán qué servicios ofrecemos en esta ocasión o qué vamos a empezar a ofrecer en breve. ¿Vale? Muchas gracias. Asistente anónimo, ¿qué tipo de acciones podríamos hacer para comercializar una propiedad digitalmente y o en redes sociales? Para mí lo primero es volver a esas 3, 4 diapositivas. Características, ventajas, bondades y beneficios. Cuenta una historia con la propiedad. Si va a ser por redes sociales. Cómo la persona qué va a vivir la persona si compra la propiedad. Hay que tener un tema. Tus fotografías deben ser impecables. Deben ser absolutamente impecables. Si vas a tener un video, el video debe ser impecable. Debes conocer de herramientas para promocionar digitalmente a través de redes sociales, debes conocer cómo funciona un administrador de anuncios y pues a partir de ahí estructurar el mensaje que quieres transmitir, que sea un mensaje de impacto que conecta a las personas, no que sea un mensaje de venta, 60 metros, 3 alcobas, 2 baños, sino un mensaje en donde tú puedas ofrecer qué va a disfrutar el cliente, qué ventajas, qué bondades y qué beneficios va a tener él si está ahí. Básicamente te diría eso. Vale. Seguimos con otra pregunta diciendo, ¿cómo diferencio en el portal los inmuebles de alto valor para clientes más exclusivos? ¿O cómo llego a ellos?
¿Me la repites? Qué pena. Sí, sí. ¿Cómo diferencio en el portal los inmuebles de alto valor para clientes más exclusivos? ¿O cómo llego a ellos? Pues más que en el portal, hay que coger las bases de la propiedad. O sea, más que todo es la propiedad. La propiedad si tiene un inmueble, si su valor es un valor que no es de una fácil rotación, que es una propiedad exclusiva, pues tienes que volver a esas bases, características, ventajas, bondades y beneficios, y ahí saltas al perfil del comprador. De acuerdo a estas características, a estas ventajas, a esas bondades y beneficios, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cuánto debería ganar? Entonces, si yo te digo a ti, bueno, busquemos personas que ganen 30 millones de pesos mensuales, hablando en Colombia, o $10,000 mensuales. Entonces, ahí necesitamos empezar a hacer una segmentación mucho más detallada, decir quiénes son, dónde están, a dónde asisten, dónde pueden ir a comer, a qué club asisten. Entonces, decir, voy a patrocinar un evento en un torneo de tenis en un club de muy alto nivel para poder llegar a esas personas. Es un ejemplo. Bueno, otro de parte de Carlos. Enrique, buen día. Por estrategia, soy multisector. ¿Qué factores recomiendas para el éxito en este esquema? No, pues ahí sí te diría que cuando manejamos varios sectores, implementar una estrategia de un plan de marketing, nos tocaría revisar cómo coges las propiedades que tienes en los diferentes sectores y cómo puedes perfilar a esos compradores dentro de esos diferentes sectores para que las mismas estrategias con varias propiedades dentro de diferentes sectores, pues te apliquen. El tema es que eh, para cuando te posiciones, pues no va a haber mucho tiempo de posicionarse en una zona en específico porque pues estás por muchos lados. Entonces tocaría revisarlo es por tipo de propiedad, entonces cuáles son las tipologías de propiedad que tú manejas para que te enfoques ahí. Por tipos de propiedades empieces a diseñar el perfil del comprador. Ok. Soledad nos pregunta aquí, ¿para las propiedades grandes como terrenos puede ser efectiva ese tipo de segmentación o qué parámetros debemos tener en cuenta? Cuando son terrenos, tú lo primero que tienes que hacer es la consulta de la norma de qué puedes hacer en el terreno. Lo primero que tienes que hacer es eso. ¿Qué se puede y qué no se puede hasta qué? Y a partir de lo que puedas hacer ahí, te va a empezar a salir el perfil del comprador. Lo primero es la norma uso del suelo, como lo decimos aquí en Colombia. Y a partir de ahí tú dices, esto puede ser para constructores, esto puede ser para que una empresa construya una bodega, esto puede ser para un colegio, esto puede ser para un jardín, y ahí empiezas el diseño del perfil del comprador, pero aplica también. Ok. Aquí otro dice, ¿qué estrategia puntual para propiedades de lujo o muy altas de precio? Sí, es decir, ¿qué estrategia puntual para propiedades de lujo muy altas de precio? Son dos a la vez, así que... Sí, normalmente las que son muy altas de precio o hacen parte de un nicho de mercado diferente al residencial, que pueden ser bodegas, industrias, instituciones, se venden colegios, se venden universidades, pero es la misma, pero lo primero es que el agente inmobiliario y lo que yo he podido ver de agentes expertos en luxury es el primero que se vuelve un luxury, es el agente inmobiliario. O sea, transmite esa confianza y esa seguridad y está rodeado. Yo recuerdo que a mí me tocó inscribirme para poder comercializar un inmueble en Colombia en un club de la BMW. Eso me costó muchos miles de dólares, pero ahí encontré el comprador del cliente. Entonces, porque la gente le gusta hacer negocios con las personas con las que se siente conectado, que está como en la misma frecuencia y en las que confía, en las que conoce, y ese tipo de propiedad luxury sí termina siendo mucho más voz a voz que una persona que está buscando una propiedad de lujo, no necesariamente, o que quiere una propiedad de lujo, no necesariamente la está buscando, se la recomiendan, escucha hablar de ella. Ok. Y vamos por las últimas preguntas. Dice, ¿qué recomiendas en tamaño de copywriting para ser efectivo? Yo diría que 20 palabras o menos, básicamente.
que genere un impacto y que deje a la persona con hambre para que te contacte y tú puedas ampliar ya el resto de la información en la visita a la propiedad. Ok. Y la última ya, de parte de Jenny, ¿qué actividades adicionales se podría realizar para inmuebles más comerciales como locales u oficinas, a diferencia de los apartamentos y casas? El ejercicio aplica para todo tipo de propiedad, es lo que yo te puedo decir, pero debes definir, los locales comerciales también tienen ciertas restricciones o ciertos permisos, las oficinas dependiendo de la categoría de la oficina, si es A, triple A, doble A, que debes definirlo y a partir de ahí también vas a definir cuál es el nicho del negocio o de la empresa para que pueda ocupar esa oficina. Entonces ya el perfil del comprador es el nicho del negocio para el local o de la empresa si es una oficina. Vale. Pues, Susan, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Ah, sí, hay otras dos más, disculpa. Tres. A Tres. ver, seguimos, No, seguimos. dos, porque dos. Una pregunta más. ¿Cómo logramos que la gente desee agendar las citas para conocer la propiedad? Eso no lo debemos tanto de convencer a la persona para que venga a la propiedad. Eso lo vamos a ver el 20 de abril en el próximo entrenamiento. Tú no debes estar llevando a la propiedad a todo el que te llama, porque puedes perder, o sea, puede ser que esa persona no sabes en cuál de las 4 etapas del comprador está. Y no hace sentido llevar a una persona que está en la primera etapa, que hasta ahora está mirando, que no sabe si necesita financiación o no la necesita, que todavía no tiene claras las cosas, que por ahora solamente está haciendo una búsqueda online. Eso te lo puedo ampliar más adelante, pero mi recomendación es hagamos citas con las personas que aplican a un perfil de comprador para esa propiedad. No llevemos a todo el mundo. O sea, valora tu tiempo en términos de desplazamiento, en que generas expectativas a un vendedor llevando clientes que realmente no les sirve o no están interesados. Última, ¿recomiendas destacar cualidades en la información escrita o solo información básica del inmueble? Hay muchas maneras de abreviar las características. Tú puedes poner una camita y ahí abrevias las alcobas. Tú puedes poner un símbolo de baño y ahí abrevias los baños, los parqueaderos. Para mí son bondades, características y beneficios. El cliente, ¿qué experiencia va a tener más que características? Vale. Ahora sí, creo que hemos llegado ya al fin. También hemos hecho la hora que hemos prometido, que hemos anunciado. Por nuestra parte, muchas gracias, Susan, otra vez por contar contigo. Te esperamos otra vez en abril, a finales de abril más o menos, ya lo anunciaremos. Y por demás, a todos nuestros asistentes también, gracias por participar. Nuevamente, seguidnos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas iniciativas que sacamos de esta parte de Propit. Y una última pregunta, a ver, y ya, vale, muchas gracias, vale, fenomenal. Gracias también a vosotros, es un placer estar aquí y gracias Susan también, muy enriquecedora la capacitación, tal y como están diciendo aquí, nos alegra que sirva. Y nada, nos vemos de aquí a un mes otra vez y nada, muchas Claro gracias que sí. por asistir. Feliz día. Igualmente.